con la presión alta, presión baja. Eh, Vamos a empezar mm, con un pequeño videíto que tal Agnelli sobre uno de los grandes personajes de la historia que aportó a la ciencia y aportó al conocimiento del comportamiento de la naturaleza, la cual nosotros teníamos que dominarlo, ¿no? Para dominarlo habría que saber cómo funciona la naturaleza, cómo se comporta en diferentes aspectos. Y parte de ellos es detectarlo, ¿no? Entonces se han inventado instrumentos, se han descubierto instrumentos para hacer algunas mediciones y poder predecir. Vamos a hablar el día de hoy de Blaise Pascal. Aquí está. Vamos a ver primero el audio. A ver, compartimos el audio. Cualquier cosita me dicen si el audio no está bien, me avisa. Epa. Presión baja, lluvias para los próximos días. Cuando los meteorólogos anuncian esto, suelen tener razón contra lo que dicen ciertos rumores. Saben que una baja presión atmosférica significa formación de nubes en las capas de aire superiores. Esas nubes provocan la lluvia. Todo esto puede leerse en el barómetro. El hombre que descubrió esto vivió en medio de las tribulaciones de la Guerra de los 30 años, hace más de 350 años. El matemático, filósofo e investigador Blaise Pascal. Pascal nace el 19 de junio del año 1623 en Clermont-Ferrand, en Auvergne. Al poco tiempo la familia se muda a París. Su padre, Étienne Pascal, se ocupa de la educación de sus hijos. Comienza enseñándole a Blaise la gramática de las lenguas antiguas. Y espera que cumpla los 15 años para enseñarle lenguas, ciencias naturales y matemática. Para evitar que se anticipe en su plan de estudios, retira de la casa todos los libros de matemática. No obstante, Blaise Pascal, con apenas 12 años, aprende por sí mismo los fundamentos de la geometría. Después de un tiempo, el padre, sorprendido, se da cuenta de que su hijo había adelantado algunos peldaños en su educación. Es así que le da a leer a Blaise un libro del matemático griego Euclides. Pascal demuestra ser un niño prodigio. A los 15 años participa de encuentros de importantes matemáticos, organizados por el monje de la Orden de los Ermitaños de San Francisco de Asís, Marin Mersenne. Entre ellos estaba uno de los más famosos matemáticos y filósofos de su tiempo, René Descartes. Descartes lee un escrito de Pascal sobre las cónicas y pide conocer cuanto antes a su autor. Al comienzo, Descartes no puede creer que se trate de un joven. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12.
Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. En el año 1646, y con 23 años de edad, Blaise Pascal y sus hermanas profundizan su fe religiosa. Se unen a los jansenistas, un movimiento católico de la Contrarreforma. Al año siguiente, Pascal sufre un serio ataque de parálisis, aumentando su sufrimiento. Pese a todo, su espíritu investigador permanece intacto, y surge un tema que lo atrae en especial: la presión atmosférica. Un invento del italiano Torricelli, el barómetro, lo ha maravillado. Para profundizar su conocimiento, con ayuda de su padre, reconstruye el instrumento para medir presión. Pascal llena completamente con mercurio un tubo de vidrio de 1 metro de altura, que tiene un extremo abierto. Sumerge la parte abierta en un recipiente con mercurio y observa que el metal líquido fluye fuera del tubo, pero solo en parte. La mayor porción de mercurio permanece dentro. El nivel disminuye hasta llegar a aproximadamente 76 centímetros. Hay algo que impide que el tubo de vidrio se vacíe por completo. La explicación es que el peso del aire que actúa sobre el recipiente hasta llegar al extremo de la atmósfera presiona el mercurio sobre la superficie libre del recipiente e impide la salida del líquido que se encuentra dentro del tubo. Sin importar cuáles sean las dimensiones del tubo, el mercurio disminuye siempre hasta una altura de 76 centímetros. La causa está en las propiedades de la presión. La columna de aire de la atmósfera ejerce presión sobre una determinada unidad de superficie. Luego, sobre la misma superficie, aparece exactamente la misma presión, pero en sentido contrario, cuando la columna de mercurio llega a una altura de 76 centímetros. Para justificar su experimento, Pascal pide a su cuñado que suba con el tubo lleno al Puy de Dôme, el volcán más alto de la zona donde había nacido. Según la teoría de Pascal, la columna de aire debería ser un poco más corta en la cima de una montaña, es decir, la presión debería ser menor que en el valle. La columna de mercurio, por lo tanto, debe disminuir, ya que hay menos aire presionando sobre el recipiente con mercurio. El resultado del experimento confirma la hipótesis de Pascal. La columna de mercurio en la cima es aproximadamente 1 centímetro inferior que al comenzar la caminata. Pascal se da cuenta de que, con ayuda de un barómetro, puede medirse la diferencia de altura entre dos lugares. Descubre también la posibilidad de predecir el tiempo mediante un barómetro. Al variar la presión atmosférica, por ejemplo, en el caso de que se aproxime un anticiclón, el instrumento reacciona. La presión atmosférica aumenta. En consecuencia, también aumenta la columna de mercurio dentro del barómetro. Si la columna de mercurio vuelve a disminuir, el observador sabe que se aproxima a él un ciclón. De esta manera, puede pronosticar mal tiempo. Pascal resume en el año 1653
los resultados de todos sus experimentos en los tratados sobre el equilibrio de los líquidos y el peso de la masa de aire. A partir de este momento, otros pueden poner en práctica sus conocimientos. A él solo le interesa la teoría. Las experiencias con su máquina de calcular son para él una advertencia. Aquí, cada estación meteorológica tiene un barómetro. Hay barómetros de líquidos, que al igual que el instrumento de Pascal, se siguen llenando hoy con mercurio, y barómetros anaeroides, en los que un cilindro vacío construido con chapa muy delgada sufre deformaciones mayores o menores de acuerdo a la variación de la presión atmosférica. Hoy día también en la aviación se aplican las teorías de Pascal. Los altímetros de los aviones son, en realidad, barómetros. Miden la presión atmosférica, la convierten en valores de altura y los muestran. Pascal estudió además el comportamiento de la presión en líquidos. Descubre el principio de los vasos comunicantes, que muestra el comportamiento de los líquidos que llegan a la misma altura si se encuentran en recipientes conectados entre sí. Generalmente los sistemas de provisión de agua de nuestras ciudades funcionan según este principio. Las llaves de paso de agua hogareñas y el tanque de agua son vasos comunicantes. Hay presión en la tubería porque el agua del Vamos a ver ahora. Estamos sin el micro. Ya, ya, bueno, ustedes han visto el video acerca de importancia de la presión, su aplicación, el descubrimiento de la aplicación en sí sobre, por ejemplo, el clima, ¿no? Blas Pascal, no, como muchos, no ha sido fácil conseguir, ¿no? Lo que uno espera, ¿no? No todo es fácil. No crean que los científicos todos han sido, eh, todo ha sido fácil para ellos, menos será para nosotros. Siempre hay obstáculos, ¿no? Debe ser frustrante el no haber logrado vender ni una máquina. 50 máquinas, 10 años de tiempo, investigando, perfeccionando, pero al final, pero su camino era otro, obviamente, y al final lo consiguió, ¿no? Se reconoce el aporte de Blas Pascal, que hasta ahora lo utilizamos, lo empleamos, lo aplicamos. ¿Qué es la presión? Para ver lo que es la presión en sí, que todos tenemos una idea de presión cuando presionamos, nos saludamos con un abrazo o un apretón de manos. Algunos apretan fuerte, ¿no? Otros leve, ¿no? Estamos presionando, señalamos, ¿no? Entonces aquí veremos en sí qué es desde el punto de vista físico, exactamente. Tenemos como base este cuadrado y le vamos a aplicar una fuerza, 16F. Esta es la base, digamos, lo mínimo. Vamos a ampliar el área de aplicación. Ya no será un área A, sino vamos a colocarle 4 veces el área. Y vamos a aplicar la misma fuerza de 16F. Entonces aplicamos por aquí y mire lo que ocurre. Lo que va a suceder con estos 16F es que se va a distribuir. ¿Mm? Esos 16 como que se esparce en toda el área que tenemos. Y si aumentamos aún más, un poquito más, a 16A,
Entonces vamos a ver aquí es lo siguiente. Al aplicar la fuerza, se va a distribuir siempre a una misma celda, ¿no? Al mismo rectángulo. Y distribución homogénea. Entonces la presión es la distribución de una fuerza sobre una superficie de manera perpendicular. Cuando una fuerza presiona, debe hacerlo de manera perpendicular. A esa nos referimos. Esta es la presión y así se distribuye. Y aquí tenemos la formulita que nos permite calcular la presión conociendo la fuerza y el área donde está siendo aplicada. Muy bien, entonces tenemos como unidad la presión en honor al personaje que hemos visto, Pascal. Que en este capítulo usaremos también una simplificación de números exponenciales de 10 al cubo, que viene a ser kilo. 10 al cubo, vamos a emplear con frecuencia el término kilo, lo vamos a reemplazar. Esa es la presión desde el punto de vista de la fuerza y el área aplicada. Pero haciendo algunas modificaciones matemáticas, podemos llegar a ver que el líquido por supuesto tiene un peso, como peso hay una fuerza y hay y un área determinada aplicada. Todo eso modifica y se llega a tener otra expresión, que es la que vamos a ver ahora, pero que vamos a tener primero una idea de qué es la presión hidrostática. La presión hidrostática. En el caso de la presión hidrostática se refiere a un líquido. Y en el caso del líquido, vamos a tener aquí este caso. Observe ahí, tenemos un recipiente, se ha hecho 3 agujeros, se ha tapado con 3 corchitos y ahí se ha llenado con agua. La pregunta para ustedes en esta parte es que en qué agujero, arriba, primero, segundo, tercero, de arriba hacia abajo, primero, segundo, tercero, en qué agujero, por cuál de los agujeros, al salir el agua, llega más lejos. Esa es la pregunta. Sacamos el corcho, saldrá el agua, pero la pregunta es, ¿por cuál de los 3 agujeros llegará el agua que sale más lejos, más alejado? ¿Cuál sería? ¿Uno, dos o tres? Primero, segundo, tercero, cuarto. Vamos a ver. Ahí está, tenemos una respuesta de Saúl. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una opinión, sospecha, cree, intuye? ¿Qué dice su pálpito, ¿no? ¿Qué cree? ¿Cuál de los 3 llega más rápido al salir el agua? Arriba primero, abajo segundo y el último tercero. Tengo 2 respuestas, 3 respuestas. Hagan sus apuestas. 1, 2, 3, nada más. Somos más de 30 y solamente tengo. Y la participación la tengo que registrar, ¿no? Si no lo registro, no me puedo apoyar. Un ratito que casi me olvido. Ya está, vamos a... a ver. Vamos a apoyar. Tú me apoyas, yo te apoyo, nos apoyamos, etcétera, etcétera. Un ratito, no sé dónde dejé. ¿Dónde dejé su registro? Por acá lo tengo. Se traspapela, ese es el problema. Aquí está. Listo. Por ejemplo, usted... Pregunta. Por ejemplo, de lo que va del año, ojo, de lo que va del año, no he tenido ni una participación de Albino Angelí, de Josué Alca, de Tomás Valentino, de Óscar Alonso, de Nayeli Anaís, de Alexandro Fabricio, Esteban Gabriel, de Guillermo Alonso, de Selena Nicole, de Alexis Enders, Luis Ángel. Ni una vez han participado, ni una vez, por si acaso, ni una vez. Aclarando que nos queda hoy y la próxima semana, y ahí se cierra, pues. Caballero, nomás caballero.
Listo, a ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Vamos a ver, nos da la respuesta primero Pérez. Ya, nos dice Pérez. Nos da una respuesta, él siempre participando. Espíritu también. Espíritu también, también siempre participando. Camila también, siempre participando. Ramos Angeli. Ramos Angeli también, siempre participando. Danjur también, siempre participando. Aguilar Espejo, también siempre participando. Ruiz Renzo, también siempre, bueno, los que siempre participan. Y los demás que he nombrado nada. Bueno, ya, vamos a ver. Atención, sacamos el corcho. Sacamos el corcho. Ya, vamos a ver cuál de los tres, en cuál de los tres llega primero. A ver. Pa. Llegó más lejos el tercero. ¿Y por qué llegaría más lejos el tercero? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Y por qué llegaría más lejos el tercero? Claro, lo veo. De hecho que lo veo, se nota, veo el experimento y se nota que por el agujero 3,0, ¿por qué llegaría más lejos? Esa es la pregunta. Ahí está. Chancahuana nos da una respuesta, una hipótesis. Correcto, él también siempre participando, Siempre participando. Porque hay mayor presión, señala. ¿Y por qué hay mayor presión? Porque Tatiana dice que hay una menor altura. El 3 tiene, a ver, pues la altura se puede medir, puede ser mayor, menor, depende cómo se quiera medir la altura. Eh, a ver, Díaz nos da una respuesta. Más presión, tiene más espacio de agua. Ya. En el punto 3, mira arriba, ¿qué cantidad de agua tiene? El agua pesa. No, entendemos que el agujero es parejo para los tres. Es cierto que podríamos tener un cierto ángulo, ¿no? Pero basamos en un ángulo de un agujero recto, ¿no? Eso también. Observa que la parte del fondo tiene una mayor cantidad de agua encima y el agua pesa, pues, ¿no? Y si pesa, hay fuerza, hay mayor fuerza. Y bueno, las áreas son iguales en los agujeros, por lo tanto para los tres son el mismo. Lo que sí es diferente es la cantidad de agua que existe encima de ellos. Mayor cantidad de agua, mayor peso, mayor fuerza, mayor presión. Mayor presión. También tiene que ver el área, por supuesto, pero, como repito, los tres tienen la misma dimensión. Entonces ahí para los tres es parejo. A mayor profundidad, mayor presión. Los que han ido a la piscina alguna vez y se han dado un chapuzón y han intentado ir al fondo, quizás a algunos les haya dolido el oído, les duele, hay un dolorcito en el oído. Bueno, a mí me pasa con cierta frecuencia cuando hago eso, pero quizás algunos también, otros un poco menos. Pero ahí hay presión en el oído, pues, hay presión. La cantidad de más al fondo, mayor presión. Entonces, esa idea es la que debemos tener en principio. Eso se llama presión hidrostática, porque se debe al líquido. Entonces aquí vamos a colocar cómo se determina la presión hidrostática. Es bastante sencillo, una fórmula de multiplicación.
hay que multiplicar, básicamente. Aquí tenemos nuestro pececito memo. Está a una cierta profundidad, le vamos a poner punto A. Hay una altura, una profundidad. ¿Cómo determino la presión en este punto A? Esta es la formulita. La presión es igual a la densidad del líquido, gravedad por la altura. Imagínate cuánto de presión sufren los peces al fondo, ¿no? El pez se encontrará cuánto, unos 5 metros, 6 metros. Hay peces que están en kilómetros abajo. La cantidad de agua que está presionando sobre él, pero bueno, esa es su naturaleza, soportan esa presión. Y ustedes se dan cuenta que la mayoría, pues no hay excepciones, por supuesto, que la mayoría de los peces tienen esta forma. Y copiado a esta forma del pez son los submarinos. ¿Ah? Los inventos se copian de la naturaleza. Primero estudian a la naturaleza, ven el porqué y luego hacen su copia, ¿no? Y lo fabrican. Bueno, esta es la presión, esta es la formulita. Densidad del líquido, gravedad y la profundidad. Así hay que multiplicar para calcular. Presión hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática viene como consecuencia de una simple diferencia. Es un principio. Tenemos acá a su compañero, el punto B, hay una cierta profundidad pequeña. La diferencia de presiones entre ambos puntos, no interesando la distancia entre ellos, solamente la profundidad, la altura que tiene cada uno respecto al nivel, a esa diferencia se le conoce como el principio fundamental de la hidrostática. La diferencia de presiones entre dos puntos es igual a la diferencia de alturas. Si ambos están a la misma profundidad, la diferencia de presiones entre ambos, entre esos puntos, es cero. O sea, si tienes aquí, por ejemplo, vale 20 pascal, en este punto que estás viendo vale 20, en el otro punto vale 20, 20, 20, en toda esa línea vale 20, en toda esa línea que está de A, todo eso vale 20. ¿Mm? A eso refiere en la aplicación del principio fundamental de la hidrostática. La densidad del agua lo trabajaremos siempre con 1000, es el valor de la densidad del agua. Aquí tenemos el texto eh, donde se hace mención lo que he dicho. Punto, a, punto aparte, vamos con la presión atmosférica, perdón. Presión atmosférica. El aire pesa, ¿alguien me puede decir si el aire pesa? ¿Pesa o no pesa el aire? Sí pesa, pero pesa poquito para no compararse. Claro, pero pesa al final. Depende, profesor, de dónde viene el aire. A ver, ¿cómo es eso? A ver, explícanos cómo es eso. Depende de dónde viene. Si, si viene de Marte o cómo así. Dependiendo de la altura en total, la Ajá, de la altitud. altura, porque si, digamos, una altura, una montaña te puede jalar para abajo el aire, No te solo por eso, empuja, sino que el aire también se siente más denso, casi no puedes ajá, respirar a más altura. te Mientras más empuja el aire. abajo, te Ya. empuja. Es más pesado el aire, la densidad Y del te hace aire. menos y no puedes respirar. Ujú, te deja Ya, botado. ya. El aire, no, pero el aire tiene una densidad promedio. Es cierto, la densidad también cambia con la altura, con la temperatura. Ya, en todo caso, a lo que ya entiendo es que depende de la altura, la cantidad de aire que existe, ¿no? Respecto a la altura, ¿no? Claro, ahí sí, ¿no? Sería, porque dije depende de dónde viene. Depende de dónde viene, si viene del norte, del sur. Bueno, generalmente en física siempre empezamos hablando de algo un tanto ideal, o sea, un aire pacífico, por decir, ¿no? Y que todo es homogéneo. Eso no es cierto realmente. Siempre hay diferencias, puede ser pequeña, pero hay diferencias, pero hablamos siempre en física en estos temas básicos de algo ideal. Entonces,
El aire pesa, es cierto, tiene un promedio de 0, y algo, tiene, pero pesa. Esa es la densidad. Pero ¿cuánto de aire existirá en un metro cuadrado? Un metro cuadrado, estira tu brazo, más o menos calcula un metro por un metro. Colócate en la calle, por decir imaginariamente, y ahí mides un metro cuadrado. Imagínate cuánto de aire hay en esa columna hasta unos 6, 7 kilómetros. Kilómetros, ¿ah? No estamos hablando de centímetros, porque el aire, ¿cuánto de altura tiene la ionosfera, estratosfera, la atmósfera, donde está este gas, el aire? ¿Cuánto de altura? No estamos hablando de un metro, estamos hablando de kilómetros. Si llegando a Pasco, Cerro de Pasco, son 4.000, más de 4.000 metros, más de 4.000 metros, 4 kilómetros, entonces de aquí a 4 kilómetros arriba, en un metro cuadrado es como un paralelepípedo, ¿no es cierto? Pero con 4 kilómetros de altura. ¿Cuánto de aire habrá ahí? 4 kilómetros. Entonces ya la cosa cambia, ¿no? A pesar que la densidad es poquito, pero ahí debe haber un peso ya que se nota. Pero obviamente nosotros no lo notamos, somos como el pez. El pez está en el agua, nace, se reproduce, se mueve y está pues a 20 metros, 40 metros, a 1 kilómetro, y el pez normal hace su vida y no sabe que tiene arriba, o, no, o mejor dicho, no se percata de que hay una gran presión sobre él porque nació con eso. ¿Ah? Nació con eso. Igual nosotros nacemos en la atmósfera, tenemos una gran presión y no nos damos cuenta pues, porque nacemos con eso. Ahí pierde, uno pierde la noción de que existe, salvo que haga filosofía, ¿no? Y entonces se da cuenta de que hay una gran presión sobre nosotros. Haciendo un cálculo matemático en tu cuerpo, en el hombro, por ejemplo, ahí tenemos ¿cuánto? 10 por 5, 5 por 10, 5 por 10, ahí tenemos un área. Lo multiplicamos por el peso que tiene en esa columna, de unos 6 kilómetros promedio, un peso promedio, lo divides entre el área y te sale la presión. Pero bueno, uno ni lo siente, pues, ¿no? Esas cositas suceden. Pero bueno, entonces vamos al caso de que cuando estamos al nivel del mar hay una cierta presión. Según han visto ustedes también el video, ahí está, 760 milímetros de mercurio. Es lo que es capaz el aire de elevar al mercurio. Al mercurio. El mercurio tiene una densidad mayor que el agua. ¿Ah? Mayor que el agua. Entonces, eh, esto nos ayuda, por ejemplo, la aplicación nos ayuda a averiguar a qué altura se encuentra, por ejemplo, Cerro de Pasco, por ejemplo. ¿Cómo hacen para medir qué altura hay desde Lima, desde la playa, digamos, hasta el último cerro, en el Cerro de Pasco, la punta? ¿Cómo hacen? Con una wincha lo miden, agarra uno abajo, una pita, ¿cómo hacen para medir semejante altura? ¿Cómo saben que hay 4 kilómetros? ¿Cómo saben? Hay técnicas, ¿no es Por cierto? los triángulos Por los puntables. y Que uno, uno y está en uno, la punta, en la base, y otro está en la punta del cerro. Se mide ya. el ángulo, la distancia de los postes y se hace con el ángulo y se va ya a la base, desde el centro del montaña donde está el otro barómetro. Ah, eh, ya, claro, pero no necesitan, digamos, yo me refiero a la altura. Claro, la distancia entre dos puntos se puede dar por Pitágoras, correcto, pero la altura se mide matemáticamente, conociendo estos valores de 76, 760 y 750. Es como un termómetro. Con el termómetro podemos hacer escalas, unas relaciones geométricas, igualito se calcula. Y luego si queremos calcular la distancia ya hacemos Pitágoras, ¿no? Pero bueno, para eso sirve, ¿no? Entonces con esto podemos averiguar. Bueno, ahora también hay otra forma de medir por láser, ¿no? Te vas con un avión o un helicóptero, estabilizas a
a una región y de ahí pues lanzas un láser a un punto, por el rebote te da pues la altura, ¿no? Entonces van cambiando la forma de medir de acuerdo a cómo avanza la ciencia, ¿no? Bueno, lo que pasa, bueno, aquí es que la presión atmosférica a nivel del mar tiene un valor ya conocido, ya se sabe, es de promedio. En este caso es el aproximado de 100 kilopascal. Es 100 y algo más, ¿no? 103 me parece, 100,3. Bueno, se redondeamos a 100 kilopascal, lo que también se conoce como 10 a la quinta pascal. 10 a la quinta pascal o 100 kilopascal es lo mismo, es forma de escribir. Esto es a nivel del mar. Cuando vamos subiendo, ya la presión va bajando porque la cantidad de aire que hay encima es menor. Menos peso, menos presión. Y cuando vamos nosotros de viaje a las alturas, vemos que hay una descompensación porque nuestro cuerpo está acostumbrado a una presión y de pronto sale esa presión y el cuerpo empieza, ¿no?, a reaccionar y hasta acomodarse, ya no dan esos estragos de soroche o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, pero en los aviones no, ¿no? En los aviones uno viaja en el avión solamente en el ascenso tiene estragos, pero ya cuando está en la altura es normal porque ellos también tienen este, un mecanismo de cómo existe una presión. ¿Ah? Como existe una presión. Los astronautas igual, ¿no? Se generan cámaras con presión de gravedad G, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora la aplicación de estos casos. Veamos este problema. Un pequeño bloque de cilindro metal de 100 kilos de masa y de 20 centímetros al cuadrado de área de base se encuentra apoyado en una superficie horizontal como se muestra ahí. Hemos graficado. Determine la presión que ejerce el bloque sobre su base de apoyo debido a la atracción gravitatoria. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Queremos la presión. Bueno, vamos a ver, separamos para identificarlo. Aquí tenemos el área, ¿ah? Y ahí hay una fuerza. Indirectamente es la fuerza de gravedad. Indirectamente, pero no es exactamente la fuerza de gravedad. No vayan a pensar que no. Aquí lo vamos a describir en detalle. Tenemos, este es el peso, esta es la fuerza de la Tierra sobre este cilindro, por este bloque. Esa es la fuerza de la Tierra sobre el cilindro. Ahora, cuando hay contacto, ustedes saben, el bloque presiona hacia abajo y la superficie reacciona. Esa es la fuerza normal, que vale 100 porque el bloque está en equilibrio. Pero el bloque también presiona hacia abajo. Esta es la fuercita en sí que hace presión, que es la misma que el peso. Bueno, aquí está en detalle. Esta es la fuerza que hará presión sobre toda esta superficie. Entonces aquí vamos a colocar la fuerza de 100, que ustedes saben si esto se distribuye, ¿no? Ahí están los 100 distribuidos en toda la superficie. Bueno, vamos a calcular la presión. El único problema que tengo por el momento, ya he explicado esto, es el área. El área debe estar en metros al cuadrado. Entonces aquí lo vemos en centímetros al cuadrado, cosa que no es correcto. Vamos a hacer el cambio respectivo. Vamos a hacer el cambio. Y aquí vamos a hacer un pequeño borrador. Pequeño borrador. Vamos a colocar el área, que es igual a 20 centímetros al cuadrado. Es igual, esto se coloca así, cuando se hace un cambio, se coloca así. 20 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y esto pasaría a ser 2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Pero voy a demostrar por esta vez por qué este debe multiplicarse por 10 a la menos 4 de frente. Ya, el área, observe aquí, voy a colocar 20
Centímetros al cuadrado es así, centímetros por centímetros, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ajá, muy bien, Angeli, correcto. Eso es así, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es eliminar los centímetros. Para eso voy a multiplicar así. 1 metro, 100 centímetros. Por 1 metro equivale a 100 centímetros. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces aquí se cancelan los centímetros y me queda metros por metros, que sería metro al cuadrado. 100 es 10 al cuadrado, 10 al cuadrado. Por lo tanto, aquí sería 20 metros al cuadrado sobre 10 a la cuarta, ¿correcto? Recuerda, 100 es 10 al cuadrado, con el otro 10 al cuadrado, 10 a la cuarta. Entonces, cuando 10 a la cuarta sube, vamos a tener A, el área igual a 20 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Por eso le decía, de frente mejor multiplico por 10 a la menos 4 y ya está. Ya lo tengo en metros al cuadrado. Simplificando sería 2 por 10 a la menos 3. Bueno, esa es la parte de la demostración. Si hay otro caso similar que tenemos, ya vamos a hacer eso. Entonces aquí vamos a simplificar. El área de contacto es 20 centímetros al cuadrado, lo que equivale a 2 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer uso de la formulita. Aquí tenemos 100 sobre 2 por 10 a la menos 3. Tenemos 100 entre 2 es 50. 10 a la menos 3 sube. Eso viene a ser 1000. Eso viene a ser 1000. Entonces tenemos 50.000. Pero estos tres ceritos que usted ve aquí, lo voy a cambiar con el kilo. Entonces voy a tener 50 kilopascal. Bien, 50 kilopascal. Esa sería entonces la respuesta a la pregunta número 1. ¿Alguna consulta, alguna duda? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos a ver ahora, esto es facilito, simplemente vamos a usar la fórmula nada más. Determine la presión hidrostática en el fondo de un cilindro de 5 metros de profundidad, de un líquido. De densidad de líquido es 1200, de un líquido. Entonces aquí vamos a colocar el recipiente, 5 metros de profundidad. Bueno, 5 líquidos. De profundidad. A ver, determine la presión hidrostática en el fondo de un cilindro del líquido. Bueno, ahí está. El líquido debe ser 5 metros. Presión en el fondo, debido al líquido, solamente al líquido. Hidrostática. Ojo, hidrostática. Entonces, usamos nuestra formulita. La presión es igual, densidad, gravedad por altura. Sería 1200 por 10 por 5. Multiplicamos, 12 por 5, 60. Tengo 3 ceritos, me queda 60.000. Pero tengo 3 ceros, entonces, ¿qué hago? Le pongo 60 kilopascal. Y ya está. Ahí está. Listo. Ahí está entonces la solución del problema. Vamos con el siguiente problema 3. A ver. Determine la profundidad de un lago si se sabe que a la mitad de su profundidad la presión hidrostática es de 150 kilopascal. Preguntaría, si a la mitad vale 150 kilopascal, a la mitad, entonces en el fondo, ¿cuánto valdría? Si a la mitad vale 150, a la mitad, al fondo, ¿cuánto valdría?
30 metros. Ujú. Ya. Bueno, esa es la respuesta ya, pero la pregunta es, si a la mitad vale 150 kilopascal, en el fondo, ¿cuánto de presión tiene? Mm, Muy bien, así es, ahí está la fórmula también. Claro. Mm, y pues no es muy, es directamente proporcional. Como la fórmula es de, presión, densidad, gravedad y profundidad, eh, entonces depende de la altura, ¿no? Mayor profundidad, mayor presión. Si la profundidad se duplica, la presión se duplica. Si la presión se reduce a la tercera parte, la presión se reduce a la tercera parte. Entonces, con ese concepto podemos decir, bueno, en el fondo, ¿no? En el fondo, voy a colocar aquí, en el fondo sería 300, ¿no? Entonces colocaría 300 kilopascal, que sería 10 al cubo, ya está en pascal, es igual densidad del lago, que según el dato es 900, por la gravedad y por la altura, porque ya estamos en el fondo, ¿no es cierto? Ya estamos en el fondo, ya estamos aquí, ahí está el H ya en el fondo, la presión es 300 kilopascal. Entonces, eh, ahí saldría, ahí está bien, ¿no? Densidad, gravedad, correcto. Cancelamos 3 ceros y me queda 300 sobre 9. No, estoy bien, estoy mal. Ah, porque es kilo, aquí viene kilo. Ajá. Ya, entonces sería 100 sobre 3. Ujú. ¿No es cierto? Sí, vamos a ver si estoy mal o estoy bien. O ha sido los efectos del calorcito que quiere salir, quiere y no quiere. Está el agua a la mitad, hay una cierta presión hidrostática, dice hidrostática, porque también arriba hay atmósfera, pero no, hidrostática, eso también es muy importante. Em, Densidad, gravedad por altura, 150, 90, H medio, pues estamos con 150. Tres ceritos por el kilo, por el K, kilo. Y está. Y entonces aquí tenemos 150 entre 2, 300 entre 9 y sale 3,33. Ujú. Así es. Entonces, el cálculo mental que a veces solemos hacer eh, es como tenemos 90, 300, 90, 300 o 30, entonces 30 o 3, porque divido, porque es fácil, porque al revés está difícil, ¿no? Ah, ¿te das cuenta, no? Claro, claro, ¿te das cuenta, no? Entonces, lo mejor es que cuando estamos empezando algo, coloquemos siempre nuestra fórmula. Y una vez que lo dominamos ya, bueno, pero al inicio sí coloquen la fórmula porque eso nos puede traer ciertas dificultades. Entonces vamos a ver aquí. Eh, Ya, aquí estamos según el texto.
según el texto, a la mitad de altura, de profundidad de un lago, la presión en el punto A es de 150 kilopascal. Ya, esa está la mitad. Entendiendo que tenemos aquí dos presiones, uno que es atmosférica y otro que se llama presión hidrostática, que refiere solo al líquido. En el problema dice hidrostática, o sea, debo tomar solamente la presión del líquido. Ese es el dato que me dan con 150. Entonces, vamos recordando la de la presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad del líquido, la gravedad de la Tierra, que estamos tomando 10, y a qué profundidad se encuentra, que sería H. Entonces, vamos a colocar que la presión es 150 kilopascal. Este K voy a ponerlo en 10 al cubo, porque lo demás, lo que está en el reemplazo, todo sale en pascal. Entonces aquí voy a colocarle 150.000, por eso se ha colocado 150.000. La densidad del líquido viene aquí. Voy a resaltar por si acaso. Aquí está 900, ese es el dato del lago. Eso estamos aquí. Y la gravedad 10, que estamos ahí en la formulita y que lo tenemos aquí, 10. Y esta H medios, el que está aquí, H medios en el lago, ahí está, H medios. Listo. Entonces lo que hemos hecho luego, por supuesto, es simplificar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y este 2 que está dividiendo H puede pasar a multiplicar. Entonces, al pasar a multiplicar, vamos a tener 150 multiplicado por 2. Eso aquí queda un 9. Ahí queda un 9. Aquí tenemos un H. Entonces aquí, por supuesto, sale 300. 9H. Tercia tenemos 100. Y tercia tenemos. Entonces H resulta 100 tercios. Y lo que viene a ser el 33,33333 metros, ¿no? Sombrerito ahí. Muy bien, eso viene a ser la solución del problema número 3. Presión hidrostática. ¿Y por qué le hago hincapié, por qué le recalco que es la presión hidrostática? Porque tenemos también una presión absoluta o una presión total. Por eso que diferencien entre una presión absoluta y una presión total. Bien, listo. Entonces vamos avanzando. Aquí está, esta es la parte resumida. Ahí está. 3,3 metros, ¿no? En promedio. Ya. En este problema, el texto señala otra cosita. Dice, determine la profundidad de un lago, que es similar a la anterior. Determine la profundidad del lago si se sabe que la presión total en el fondo del lago es de 350 kilopascal. Pero dice la presión total, ¿no? La presión absoluta o total. Aquí voy a colocar la presión total. Fondo del lago vale 350 kilopascales. Queremos saber la profundidad. Ahí está. Presión atmosférica 10 a la quinta pascal. Puedo escribirlo en kilopascal, que sería 100 kilopascal o 10 a la quinta pascal. Ya, vamos entonces aquí. Colocar el lago. ¿Cómo es el lago? No dice la densidad del lago, no señala. Se toma generalmente como si fuera agua, líquido, agua en sí.
1000 sería la densidad. En el fondo, vamos a ver, en el fondo del lago, vamos a tener dos presiones. Una, la presión atmosférica, y el otro vamos a tener la presión hidrostática. Este es la atmósfera y la presión del líquido. Presión total, presión hidrostática, que es del líquido, y la presión atmosférica. Entonces, vamos a ver acá. La presión atmosférica vale 100, ya está. Si la presión atmosférica vale 100 y la presión total vale 350, mira, lo voy a reemplazar aquí a una suma resta, rapidísimo. 350 es igual a la presión hidrostática en la presión atmosférica. Entonces la presión hidrostática es igual a 250 kilopascal. Esta es la presión que ejerce el líquido, solo el líquido en el fondo. Solo el líquido en el fondo. Porque la fórmula que se utiliza es respecto a un líquido. Densidad del líquido, no es la densidad del aire. No puedo colocar la presión 350 igual densidad del líquido porque estás incluyendo a la atmósfera y en esta fórmula no está incluida la atmósfera, solo es de un líquido, que es agua, aceite, mercurio, pero solamente el líquido. Por eso hemos hecho aquí primero el cálculo de la presión hidrostática. Una vez que ya tenemos la presión hidrostática que es 250, entonces lo reemplazamos aquí. Sería 250 kilos, no te olvides kilo, densidad líquido 1000 de agua, la gravedad 10 y por la altura. Entonces aquí es donde ya uno debe dominar esa partecita. Recuerda que K es 1000. Entonces este K, que es 1000, se va con todo eso que está aquí. Y el cerito que tienes aquí se va con este 10 de aquí. Ya está. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos. Entonces, será igual a 25 metros. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No te olvides que cuando hay una fórmula, uno debe hacer la lectura correcta. ¿Quiénes intervienen en esa fórmula? No se coloca, no colocamos los números que aparecen en el texto o supuestamente datos de frente, sino que vamos a ver si cumple o no cumple los requisitos. Si no cumple, bueno, hay que ver qué hacemos antes, como en este caso. Listo. Ok. No, es una convención. A ver, vamos a ver ya. Vamos a ver acá. Es una convención, miren. Es una convención. La letra K, por ejemplo, en este caso, tiene un valor de 1000. Puedo colocar K o puedo colocar 1000. Por ejemplo, una convención M, que es mili, no es metros, es mili, es 10 a la menos 3. Ese es su valor. Por ejemplo, la letra C es igual a 10 a la menos 2. Por ejemplo, micro es 10 a la menos 6. Y así como hay hay múltiplos que serían 1000. Ese es su valor. Y estas letras que aparecen ahí se colocan siempre al lado izquierdo. Por ejemplo, 2
kilogramos. Por ejemplo, 3 milímetros. Por ejemplo, 10 centímetros. Está al lado izquierdo, mira. ¿Ya? Entonces, si 2 kilogramos quieres convertirlo a gramos, es bien fácil, porque tú borras esta acá. Mejor dicho, lo reemplazas. ¿Por cuál lo reemplazas? Por 1000, pues porque eso vale 1000. O sea, sería 2000 gramos. Por eso que 2 kilos vale 2000 gramos. Acá es 1000. Por ejemplo, 3 milímetros, quieres pasarlo a metros, borras o cambias este que es mili, lo cambias por él. Entonces colocas 3 por 10 a la menos 3 metros, es lo que queda. Centímetros lo pasas a metros, fácil. Este C vale 10 a la menos 2, entonces lo reemplazas. 10 por 10 a la menos 2 metros, lo que equivale esto a 10 a la menos 1 metros, o lo que equivale también a 0,1 metro. Y así vamos jugando con estas nomenclaturas. Es una convención, es una reglita. ¿Ya? Bueno, listo. Espero que les haya ampliado un poquito este tema. Es bueno que si tienes alguna duda sobre alguna de las cositas que se hacen, la escribas, ¿no? Para poder aclarar esa parte y no nos quedemos con esa duda. Bueno, vamos al siguiente problema entonces. No. A ver, a ver. A ver, ¿dónde está? Sí, claro. Escrito así puede valer. Ujú. Eh, 250 kilopascal puede escribirse como 2500 pascal. 2500 pascal. Sí puede ser. También se escribe así. Listo, vamos con el siguiente problema. Aquí la aplicación de lo que hemos visto, este es un tubo en forma de U. Tenemos dos líquidos. Puede parecer diferente, un tanto diferente a lo que hemos hecho anteriormente, pero no, simplemente algo adicional. Queremos calcular, según el texto, determinar la densidad del líquido A. ¿Cuánto vale? Sí se sabe que la densidad del líquido B es de 400. Este es un tubo en U, se vierte sobre este tubo en U dos líquidos y se estabiliza mostrándose como está, así con una diferencia de alturas. Ahí se estabiliza, está estabilizado. Entonces queremos calcular la densidad de A. ¿Qué hacemos? Procedimiento. Ese es el procedimiento estándar en todos los problemas de este tipo. Entonces vamos a colocar aquí el tubo. Primer paso, trazamos un nivel en la frontera de los dos líquidos, en la frontera. Ahí trazamos un nivel. Este nivel significa que tienen igual presión. Los que están arriba de esta línea ejercen la misma presión. O sea, en el tubo A hay una presión, en el tubo B hay otra presión, pero son iguales, por eso están estables. Por eso está la estabilidad, por eso están en equilibrio. Para eso me sirve esta línea. Y siempre, repito, se traza en la frontera de ellos. En la frontera hay trazos. Ahora tenemos A y B. Por un lado tenemos a ambos lados la presión atmosférica, porque está abierto, hay aire arriba, hace presión. Y luego tenemos la presión de cada líquido. Entonces, ¿qué decimos acá? Como está estable, vamos a decir que la presión en A es igual a la presión en B. Son iguales. Así como igualamos fuerzas, aquí igualamos presiones. Pero sucede que en ambos casos tenemos la presión atmosférica. Entonces, como en ambos casos tienes la presión atmosférica, esos se van a cancelar. Entonces solamente tengo la presión de A con la presión de B. Y eso lo voy a colocar aquí. La presión del líquido A es igual a la presión del líquido B. Y bueno, ya conoce, ya lo que viene acá es historia, porque ya sabes la fórmula. Ya conoces la fórmula y solamente queda en reemplazarla.
la presión del líquido A es como una piscina que está ahí, ¿no? Calcular la presión en el fondo, ya es lo mismo. Densidad, gravedad por su altura. Entonces sería la densidad de A, la gravedad por su altura. Ahí está. Densidad de A, gravedad, altura 3H. Por el otro lado, por un B, sería densidad de B, gravedad por su altura, que es 2H. ¿Mm? Y aquí cancelamos G, cancelamos H, y tenemos densidad de A 3, de densidad de B 400 por 2. Entonces sería 800 entre 3. Y 800 entre 3, bueno, no es exacto, así que no va a salir 266,7 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, vamos al hecho de que es similar al anterior. Repito, se traza una isóbara, así se llama, una línea que pasa por la frontera y luego vemos a ambos lados quienes ejercen presión, o sea, quienes están arriba. Ellos ejercen presión. Las presiones deben ser iguales porque está estable, está en equilibrio, está en estable, por eso igualamos la presión. Y una vez que se igualó la presión, usamos nuestra fórmula y reemplazamos de acuerdo a los datos que tiene cada líquido. Y simplemente luego lo simplificamos. ¿Bien? Listo. ¿Alguna consulta, alguna duda por ahí? Entramos entonces al tema. Bueno, en este caso sí, bueno, porque en ambos tiene G. Generalmente en este tipo de problemas, sí, pues se va a G, se cancela G, se coloca aquí porque es parte de la fórmula, ¿no? Es parte. Entonces se van a cancelar. Eso es lo que generalmente sucede, se cancela. Bueno, yo colocaría, bueno, cuando uno ya conoce, colocaría densidad por 3H igual densidad de B por 2H. O simplemente coloco así, la densidad de A por 3 es igual a la densidad de B por 2. Ya de frente, ¿no? Pero tendría que conocer bien, estar seguro de que eso ocurra, ¿no? Para simplificar todo eso, ¿no? Bueno, como estoy explicando, tengo que ponerle todos los detalles. Listo. Vamos entonces a nuestro temático. Vamos al temático. ¿Sí? Está habilitado. Vamos a ver si está.